Y tal cual lo habíamos anunciado ya, está con nosotros don Fernando Senguer Giannoni, abogado constitucionalista, profesor emérito de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenido, don Fernando. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Pepo. Muchas gracias por invitarme. Es para mí un agrado, como siempre, estar aquí Para en la nosotros radio y poder difundir aspectos técnicos importantes de lo que sucede en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y partimos con esto, digamos, que sorprendió, digamos, a muchos. Esto es transversal, lo que ha sucedido, digamos, con los indultos. Comprometió, digamos, a la Corte Suprema, que emite, digamos, una declaración muy dura respecto de este tema por las declaraciones del presidente. Y la verdad es que está todo el mundo muy sorprendido respecto de lo que ha ocurrido con los indultos. Algunos llaman el insulto o el indulto presidencial, don Fernando. Sí, es probable esa expresión, no la había escuchado, así que una cosa nueva que aprendo en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Pepo. Yo voy a comenzar mi exposición diciendo lo siguiente. Don Francisco Antonio Encina, gran historiador chileno, Sí. abogado, que nació en 1875, murió en 1965 de 95 años creo, en su historia de Chile y con respecto al periodo de nuestro país del año 23 a 1823 al 30, dijo, una de las causas de la anarquía terrible que tuvimos todos esos años es la falta de sanción, la falta de rigurosidad en el cumplimiento de la ley. Y en consecuencia se produjo en que toda la gente hacía lo que quería. Sacaban los gobiernos un día para otro, etcétera. Cualquiera que estudie un poco la historia de Chile... Un poco lo que parece, ¿cómo se llama? En Perú hoy día. Exactamente. Bueno, cualquiera que estudie la historia de Chile de esa fecha, yo se lo digo, háganlo para que se den cuenta como que 200 años después estamos llegando a una situación parecida en forma distinta. Claro, sí. Mutatis mutandis, como dices en latín, o sea, cambiando lo que hay que cambiar. Sí, claro. Comienzo esto. Segundo punto. Boric, el presidente Boric, en muchas oportunidades, incluso en las Naciones Unidas recién hace un par de meses, dijo, yo soy heredero de Allende. Esto es, para Jimmy Allende, las grandes alamedas. Sí, claro. En fin, sí. Lo he dicho en muchas oportunidades. Exactamente. Porque yo le voy a decir que Allende indultó el año 1970, el 4 de noviembre, a muchos terroristas, a muchos milistas, entre los cuales estaban los Enríquez, Max Marambio, que todavía vive, ese gran empresario, hombre muy adinerado, etcétera, a Luciano Cruz, incluso a los que habían raptado a Hernán Ose Santamaría, famoso periodista del diario. Exacto, y famoso periodista de Concepción, que está dentro de todos los libros de la historia del periodismo en la región nuestra. Exactamente, sí. Yo lo conocí mucho. Sí, completamente. El presidente del Colegio de Abogados en esa fecha era Julio Arroyo Kuhn, y a mí me contrataron como abogado del Colegio Periodista para discutir este indulto que dictó Allende por cuanto afectaba al proceso de Hernán Oces, en donde estaban metidos Luciano Cruz, Batista Ochoven, etcétera. Hubo un ministro en visita y esta gente se fugó. Bueno, con este indulto quedaron libres de polvo y paja, porque aunque no había sentencia definitiva en esa fecha, la Constitución no era clara y permitía el indulto durante un proceso, cosa que hoy día cambió. Sí, claro. Recuerdo esto, porque el señor Boris está haciendo lo mismo que hizo Allende. En otra forma. Segundo punto, Allende tuvo serios conflictos con los tribunales de justicia. El que estudia la historia de la vida de Allende, del peripedio presidencial de Allende, se va a dar cuenta todas los anuncios, las recriminaciones que hizo la Corte Suprema al presidente de la República por el incumplimiento de las decisiones judiciales, que no se cumplían jamás las sentencias, etcétera. Y eso era responsabilidad de los gobernadores y de los intendentes que dependían de Allende. Sí, claro. Segundo punto, igual que ahora, el señor Boris está teniendo serios problemas con la Corte Suprema por su desconocimiento del derecho, como lo voy a demostrar. He hecho esta explicación que los indultos es el perdón de la pena. No es la amnistía, por favor, no confundamos eso. Es otra institución. Sí, claro. El indulto tiene antiquísimos antecedentes en Grecia, en Roma, en fin. No voy a explicar eso porque es muy cansador. Los indultos pueden ser generales o particulares. Particulares que se dice con nombre y apellido, como este caso que hizo recién la semana pasada el señor Allende, el señor Boris, perdón. Y el indulto general es cuando son leyes. La ley requiere quórum calificado, mitad más uno, de los diputados y senadores en ejercicio. Y cuando se trata de delitos terroristas, requiere los 2/3.
Y el indulto puede ser con condiciones o sin condiciones. Por ejemplo, yo pongo condiciones: si usted no delinque dentro de un año, usted va a perder el tiempo anterior y va a cumplir la pena anterior, y la nueva. Y también puede ser indultos totales o parciales. Este es un indulto parcial, no fue total. Y así entonces, el indulto no quita al favorecido el carácter de condenado para todos los efectos legales. Solo la amnistía lo puede hacer. Y solo remite o perdona la pena, o la parte de la pena que se le conmuta. La historia de Chile demuestra, estimado José, que hay numerosas leyes de indultos. Numerosas, muchas. Dictó don Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, etcétera. Y la última ley de indulto, que la tengo aquí en mis manos, la dictó Piñera, recién. ¿Por qué? Porque cuando llegó el COVID, el 18 de marzo del año 20, teníamos un problema gravísimo en las cárceles. Sí, y entonces, exactamente. Entonces se dictó un indulto general, conmutativo, a las personas que en la entrada de vigencia de esa ley se encontraran privadas de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada. Y que tengan 75 años de edad o más, consistente en la conmutación del saldo de las penas, qué sé yo. Y se excluyó expresamente en esta ley, que salió publicada el 18 de abril del año 20, se excluyó expresamente a todas las personas que estaban condenadas por delitos de derechos humanos, a todas las personas de violación, etcétera. O sea, una exclusión bastante grande. ¿Y por qué digo? Porque esto originó un requerimiento al Tribunal Constitucional hace 3 años. Sí, claro. Y el tribunal lo desechó porque se dijo por los que requirentes, varios parlamentarios, que eso afectaba la igualdad ante la ley. Y efectivamente, estos indultos afectan a la igualdad ante la ley, en abstracto, en teoría. Porque, ¿qué me dice usted con 30, 40 mil reos que tenemos en las cárceles? O que están en libertad. Y dicen, bueno, ¿por qué indultan a ellos y no indultan a mí? A mí no, Es que usted cometió robo con sorpresa, robo con intimidación. Sí, pero yo estos otros, ¿qué es lo que hicieron? Quemaron, son delitos, asaltaron, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema en abstracto, en doctrina, por supuesto, de discriminación. Porque se escogieron a dedo ciertas personas y no se escogen al resto. Exactamente. Bueno, esta ley que dictó Piñera es la última ley que hay de indulto general, que no es el caso que yo me estoy refiriendo. Y además, se prohíbe también el indulto en delitos terroristas. Lo dice expresamente la Constitución Política, el artículo 9, cuando dice que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos. Bueno, así entonces los indultos que se dictaron el día viernes pasado, el 30, todavía no están subidos al sistema computacional del Ministerio de Justicia. Y aquí yo quiero decir algo bastante grave. Yo llamé personalmente ayer al Ministerio y me entrevisté con la abogada que maneja toda la sección de indultos del Ministerio, porque el Ministerio es muy grande. Y me dijo, mire, colega, fíjese que los indultos no están subidos a la plataforma, ni los vamos a subir todavía. Pero ¿y cómo le dieron la libertad? Le dije yo. Entonces, ¿cómo supo Gendarmería? Hay unos Copiapó, otros Santiago que tenían que dejarlos libres. Es que así se hacen las cosas, me dijo. Yo lo encuentro una barbaridad. Pero por supuesto. Entonces le dije, artículo 8 de la Constitución, colega, le dije yo, dice que los actos de los órganos de la administración son públicos. Y esto fue una reforma constitucional de la década del 90 y tanto, perdón, del 2000 y tanto, 2015. Y entonces, esto no es posible, le dije yo, que no tengamos el texto, con la firma del presidente la firma del presidente de la República y el ministro de Justicia, que dice, otórgase indulto a tal persona en el causa rol tanto, etcétera, etcétera. Nada. Estamos en penumbra. Aquí estamos simplemente, no sé, en una espesura que yo no la puedo entender. Para mí no hay respaldo desde el punto de vista administrativo, Fernando. Exactamente. Esto es grave, grave. Y no sé cómo ningún parlamentario lo ha dicho hasta ahora cuando está hablando de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia. Ahora bien, hay algunas personas que están indultadas que cometieron graves delitos de incendio que son de conocimiento público a raíz del famoso estallido social del año 19. Estallido, en mi opinión, un estallido delincuencial, no es social. Algo social puede haber, pero no todo. Bueno, el hecho es que esas personas ya estaban condenadas, porque no se puede dar indulto, otorgar indulto ahora con la Constitución actual sin que exista una condena previa. Antes no era así.
Cuando estaba Allende en realidad no era así. Don Pedro Aguirre hizo unos indultos por ahí en el año 41, antes de morir, o el 40, y eso fue también materia de historia constitucional. Bien, entonces, estas personas, algunos, como digo, estaban condenados por el estallido famoso social. Yo no discuto que el presidente de la República tiene la facultad de indultar. Y la verdad, José, es que... Es una facultad privativa. Mi experiencia me muestra que todos los gobiernos han dado indultos. Sí, y yo he patrocinado a mucha gente en mi larga vida de 60 años de abogado para que sean objeto de indulto, por razones especiales. Sí, claro. Sí. En los tiempos de Carlos Ibáñez del Campo, el segundo gobierno, 52-58, era impresionante, porque resulta que dentro de las cárceles había agentes para conseguir indultos con el Ministerio de Justicia. Eso se reformó después en los tiempos de Jorge L. Sánchez. Hoy día hay una ley especial en los tiempos del gobierno militar, la 18051, si no me equivoco, que es la que rige todo el asunto de los indultos, y un reglamento que habla que tiene que ser una operación confidencial. Y eso es inconstitucional, porque hoy día la Constitución, en el artículo 8, dice lo contrario, que los actos son públicos de los órganos de la administración y además tienen que ser razonados. Entonces, yo no discuto, repito, que el presidente puede otorgar indultos particulares en la forma que otorgue la ley. Tiene facultad privativa. Exacto. Y la única requisito que se le impide es que tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Claro. Ahora me voy al indulto del señor Mataluna. El señor Mataluna está condenado, o fue condenado, por un asalto a un Banco Santander en Santiago. Después de todo un proceso, fue sorprendido y flagrantemente, como lo ha dicho ayer el Ministerio Público. Se le detuvo con todas las garantías procesales que todos conocemos, etcétera. Se le resolvió, tuvo un juicio con abogados, pero distinguidísimos, de gran peso, talento y conocimientos, de tal modo que no estuvo defendido por gente que no supiera, de mucha experiencia, como Abor Jara, aunque él no intervino en el proceso, pero otros abogados sí lo hicieron. Entonces, le dictan el fallo de primera instancia y lo condenan a una determinada cantidad de años. No me interesan los años. Se recurre, de nulidad a la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la Corte rechaza el recurso de nulidad y declara, afirma esto. Yeah. Y eso fue el año 15, si no me equivoco. El año 13 fue el delito. El año 18 se van a la Corte Suprema de Justicia y plantean un recurso de revisión. El recurso de revisión es extrañísimo. Es estadísticamente mínimo en la Corte Suprema, que es la única que conoce esto. ¿Cuándo se puede plantear un recurso de revisión? Normalmente cuando se ha obtenido una sentencia y una persona está condenado con testigos falsos, y esos testigos han sido declarados falsos en un proceso posterior, documentos falsos, análisis técnicos falsos, etcétera, pero tienen que ser declarados antes, y ahí la Corte Suprema acoge, deja sin efecto aquella sentencia y dicta una sentencia de reemplazo. Estos últimos días, meses, ha dictado muchos recursos de revisión acogiéndolo con respecto a gente condenada por delitos de derechos humanos, que fueron condenados en aquel tiempo por terrorismo, etcétera, porque se obtenían las pruebas por torturas de la CNI o la DINA. Y eso está probado, y eso es un hecho histórico. Sí, claro. Entonces, ahora dicen, no, esa sentencia fue basada en torturas, en persecución personal y no en un debido proceso. Luego, anulamos esa sentencia del Tribunal de Guerra o de las Cortes Marciales en aquel tiempo, los consejos de guerra que condenaron a muerte o a otras penas, la anulamos y decimos, esta persona es inocente. Eso es lo que se ha dictado en materia de derechos humanos. Acá, la Corte, el 27 de diciembre del 18, sentencia que yo había leído y la repasé ahora, antes de venir para acá, hace todo un análisis de la historia del señor Mataluna. Y por lo tanto dice, es improcedente el dictar una absolución a posteriori y dejarlo libre y que su sentencia quede sin efecto. Por otra parte, esta sentencia, aquí la tengo, está dictada por la unanimidad de la Corte Suprema, firmada por Hugo Dolmes, presidente de la Corte Suprema, Carlos Kinsenmiller, profesor penal famosísimo, que todos los abogados lo conocemos, de la Universidad de Chile, y ya jubilado, ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, que todavía es ministro de la Corte Suprema, Jorge Dam, muy
muy conocido Connotado. y también connotado, y el ministro suplente Rodrigo Biel, que acaba de jubilar hace poco tiempo atrás en Talca, porque era ministro suplente. Bueno, cuando yo veo todo esto, ¿cómo me voy a explicar? ¿Cómo voy a comprender que un presidente de la República que tenemos en Chile diga textualmente lo siguiente? Porque tengo la documentación acá. Exactamente. A raíz de esto, cuando le preguntan en Brasilia, que estaba ahí por la asunción de Lula, abre de comillas: tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades. Hablemos, por favor, ¿qué significan las irregularidades para un presidente de la República? Estamos hablando de un proceso penal que ha ido a la Corte Suprema de todas partes. Claro. Irregularidades. Y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que se me haya ocurrido de manera individual, sino que es la opinión del ex decano de la Facultad de Derecho, Davor Harasik, muy conocido. De todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso. Los invito a todos a revisar los antecedentes y tengo la más plena convicción de la inocencia de Jorge Mateluna y por eso hemos llevado adelante este indulto. Todo esto encierra una enorme cantidad de barbaridades. Primero que nada, sabemos que la Corte Suprema le contestó con el artículo 76 de la Constitución, que señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverle y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia, o a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer las funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. O sea, le hizo un tapaboca terrible al presidente de la República. Yo me explico todo esto, José, por una razón muy simple. El presidente es un ignorante en derecho. El presidente no tiene idea de derecho, no obstante que estudió derecho en la Universidad de Chile. En eso está pensando. Dio 2 veces examen de grado. Y no fue se recibió. reprobado. Nunca hizo una memoria. Tampoco una práctica judicial. ¿Qué sabe de valoración de la prueba? ¿Qué sabe de que se cometieron irregularidades? Tendría que haber estudiado todo el proceso. Claro. Pero ese proceso yo lo he visto en internet. Son cientos y cientos de páginas. Es imposible. No, que son, deben imposible. ser fácilmente, no le exagero, 1000 páginas. Yo he visto el resumen. Bueno, pero eso no puede ser que un presidente de la República tengamos así. Desgraciadamente, para ser elegido presidente de la República, solo se requiere ser ciudadano con derecho al sufragio. Y un ciudadano es, a los 18 años, ciudadano. No es como antes, saber leer, escribir y estar inscrito en los registros electorales, como decía la Constitución del 25. Ahora, cualquiera puede ser presidente de Chile analfabeto, siempre que tenga 35 años de edad y no haya sido condenado. Eso es todo. Entonces, esa es la situación que tenemos. Hay una situación de ignorancia de desconocimiento, ignorancia y además supina. Le importa un rábano todo lo que es el Estado de Derecho. Y además es grave ¿Perdón? Perdón, don Fernando. No, sí. Es grave que lo diga en Brasil. Exactamente. Además, lógicamente que es importante porque está dándole a entender al mundo entero que aquí exactamente, la justicia es irregular, la justicia judicial. Exactamente, entonces que nuestra justicia no sirve. Entonces yo no sé, estamos ante un verdadero quiebre. Esto, para mí, un presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente y destituido, por supuesto, si es que se dan las circunstancias, cosas muy extrañas en Chile, cuando a Piñera le acusaron 2 veces, pero siempre que se hayan infringido abiertamente la Constitución bueno, de las leyes. Es el caso. O haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Aquí se compromete el honor de la nación, porque desde Brasil me estoy diciendo estas barbaridades. Sí, claro, y con lo que decía usted, don Fernando, que no está respaldado desde el punto de vista administrativo, eso es demasiado grave. Bueno, pregúntenle ustedes como periodistas que tienen más capacidad que yo como abogado al Ministerio de Justicia y cerciórense y dígale que quieren tener ahora el texto de los decretos. No lo van a tener, le aseguro mi cabeza. Don Fernando, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado. Se nos acabó el tiempo en tan interesante conversación de esta mañana. Muchas gracias por ilustrarnos respecto de este tema. Y son cosas que no se han publicado, digamos, ni en medios nacionales ni en medios regionales, por supuesto, y que usted, digamos, nos ha traído este contenido extraordinario en exclusiva en esta mañana, en el nuevo Día del Conquistador, don Fernando. Todo lo contrario, Pepo. Le agradezco a usted que me haya invitado porque es para mí una verdadera pasión poder explicar las cosas y ejercer mi oficio de profesor por intermedio de esta importante radio para explicarle al público cómo son las cosas.
Efectivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Fernando Senger Giannoni, abogado constitucionalista, también profesor emérito de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En lo mejor del nuevo día faltan 2 minutos para las 11, pausa y volvemos.